En este día te mostraré 30 comandos de CMD de Windows que desde hoy no dejarás de utilizar. Así que toma papel y lápiz y va anotando cada uno de estos comandos porque quizás no sabes cuándo lo vayas a necesitar. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir en nuestro CMD como administrador. Necesariamente todos los comandos que voy a ingresar aquí, algunos lo podemos ejecutar sin ningún tipo de problema, sin necesidad de abrir el CMD como administrador. Pero, pues para evitar cualquier tipo de problema, pues ábranlo como administrador. ¿Saben cómo abrirlo como administrador? Simplemente se detienen acá en el símbolo del sistema, dan clic derecho y ejecutar como administrador. Muy bien, les aparecerá acá la ventana. El primer comando que vamos a utilizar es el legendario pin. El comando pin también nos puede servir para poder verificar si tenemos salida a internet. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con el comando pin, así como está escrito allí, sigan los pasos. Yo voy a agregar, por ejemplo, google.com y vamos a hacer pin. Vean que allí pues obviamente estoy obteniendo las respuestas de este eco que se está estableciendo y mira lo que me da acá, vean, la dirección IP del servidor de Google. Segundo comando que vamos a utilizar, el comando que pues utilizamos para limpiar esta pantalla. Por ejemplo, CLS, coloca CLS y ahí limpiamos la pantalla, para tener siempre la pantalla limpia y trabajar de una mejor manera. Siguiente comando que vamos a utilizar es el comando tracer. El comando tracer, como su nombre lo indica, es para hacer una traza de ruta. Sí, él nos va a indicar cuál es la ruta que está tomando todos los paquetes. Podemos hacer también un tracer a un dominio. Por ejemplo, el comando tracer se escribe así, tracer con T al final, y puedes agregar, por ejemplo, google.com. ¿Sí? Google.com, y vean que allí va a dar la traza, es decir, por dónde va a pasar el paquete. Pues algunos quizás no van a llegar, ¿sí? Y pues, pero él normalmente va a dar acá todo el trayecto. Quizás en tu caso va a tocar primero la puerta de enlace de tu red local, luego va a tocar tu proveedor de servicio que llega al servidor de destino. Vean que así como el comando pin, el comando tracer también nos muestra la dirección IP que está dentro de ese dominio. Hay una forma también de poder verificar si tu tarjeta de red está en buen estado, y eso nos ayuda muchísimo el comando pin. Por ejemplo, si tú colocas el comando pin y agregas la dirección 127.0.0.1, el tiempo, vean que es menor a 1 milisegundo. Esto pues está indicando que la tarjeta de red está en buen estado. Si este tiempo de espera es superior, por ejemplo, de 100 milisegundos o hasta 1000 milisegundos, pues, hay un pequeño problema en la tarjeta de red. Y si el paquete naturalmente no llega, algunos llegan y otros no, pues estamos teniendo problemas en la tarjeta de red. Así que hay que verificar eso o sustituirla. Tenemos un comando que es casi parecido al tracer, pero que te muestra otro tipo de información. Por ejemplo, el comando packpin. Por ejemplo, colocas aquí packpin y colocas por ejemplo, el dominio que quieres verificar. Por ejemplo, google.com, y este comando te va a mostrar pues quizás otra información que no te va a mostrar el comando tracer. Vean que aquí te muestra otro tipo de información, te muestra el procesamiento de estadística durante 25 segundos, todos los saltos que ha dado, los paquetes perdidos, enviados, simplemente con el comando ipconfig. Mira, el comando ipconfig solo te va a dar una información resumida de todos tus adaptadores de red. Por ejemplo, ve, ahí te da simplemente algo resumido, pero cuando tú colocas ipconfig/al, ahí te va a dar información casi de todo, o sea, información detallada. Entonces hay que saber cuándo aplicar el comando ipconfig, cuándo aplicar el comando ipconfig/al. Por ejemplo, voy a limpiar acá y voy a colocar ipconfig/al, ¿sí? Vean que te muestra mucha más información de la que realmente te muestra ipconfig. ¿Cómo hace para encontrar la dirección de un servidor DNS local? Para esto simplemente colocamos el comando ipconfig/al y simplemente colocamos este símbolo y colocamos, por ejemplo, finstr y colocamos DNS. Yo generalmente acá no tengo una dirección configurada local de servidor DNS, pues obviamente no me va a aparecer absolutamente nada, pero tú también lo puedes probar en tu Mac. ¿Qué pasa cuando algunas personas dentro de tu red local, dentro de tu red Wi-Fi, tienen acceso a internet, pero tú no la tienes? Y te aparece ese triángulo amarillo, ¿no? Que se refiere a una red limitada o nula.
¿Cómo podemos también hacer o qué podemos hacer en el CMD para buscar manera de solucionar este problema? En algunos casos esto lo resuelve, porque puede ser que el servidor de DHCP no pudo asignar una dirección IP o que hubo un conflicto de direccionamiento, es decir, que la dirección que te iba a asignar a tu host, a tu equipo, ya se la había asignado a otro equipo. Eso también sucede. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente agregas el comando ipconfig barra relay. Esto lo que hace es simplemente liberar la dirección IP que te acaba de asignar el servidor de DHCP. Luego que le des Enter, ya él va a liberar esa dirección IP. Luego, después de esto, vas a utilizar el siguiente comando que te voy a mostrar. Vas a utilizar ese mismo comando, pero en vez de utilizar release, simplemente vas a utilizar renew. ¿Sí? Renew es para renovar una dirección IP a través del servidor de DHCP. Cuando quieres que el equipo te muestre pues la cache de resolución DNS, ¿qué comando debes utilizar? Puedes utilizar el comando ipconfig barra display DNS. Aquí te va a mostrar todo el contenido de la cache de resolución DNS. Aquí la vas a poder encontrar. ¿Cómo haces para vaciar esta cache de resolución DNS? Con el comando ipconfig barra flush DNS. Esto sencillamente lo que va a hacer es vaciar toda esa tabla de resolución DNS, esa tabla que en este momento pudimos ver allí. Muchas veces me han preguntado en los comentarios cómo sabes cuál es la dirección IP que le está asignando el router Wi-Fi a tu máquina, a tu equipo. En el CMD lo puedes saber con el comando ipconfig, pero si quieres algo un poco más preciso, puedes utilizar el siguiente comando. Puedes utilizar el comando ipconfig, colocas en mayúscula fin str y luego colocas entre comillas, colocas dirección IPv4, cierras comillas. Allí te muestra la dirección que le está asignando en este momento tu router Wi-Fi a tu computadora. Si tienes algún servidor DNS en tu máquina o en tu empresa, lo puedes también verificar, y con esto cerramos la parte del ipconfig. Colocas ipconfig, colocas barra all y vas a colocar nuevamente este símbolo. Vas a colocar nuevamente el mismo comando que colocamos ahorita. Simplemente vas a colocar barra, vas a colocar C, que en este caso el disco local C, y entre comillas vas a colocar servidores DNS para verificar si existe algún servidor DNS dentro de tu red. Servidores DNS, ¿ve? Y allí te va a estar mostrando los servidores DNS que actualmente están dentro de tu sistema. Bien, ¿qué podemos utilizar para poder obtener información sobre los registros de servidores? NS lookup. Este comando lo podemos utilizar así, de esa manera. Voy a colocar acá kick para salir, pero le estaba indicando que podemos utilizar este comando de la siguiente manera. Podemos colocar, por ejemplo, nslog y podemos colocar, por ejemplo, google.com. De esa manera lo podemos hacer. ¿Ve? Ahí nos está arrojando los registros de los servidores DNS de Google. También podemos colocar el comando solo, ¿sí? Así solamente, y él automáticamente nos coloca el cursor. Simplemente colocamos google.com, es decir, el dominio, y ahí nos va a mostrar la información que ya nos había mostrado anteriormente. Podemos colocar entonces también por ejemplo, Google, para verificar el servidor de Google, la dirección del DNS 8888, y damos Enter. Podemos utilizar también para verificar también los servidores de email en Google, por ejemplo. Simplemente vamos a colocar nuevamente el comando nslookup. En este caso vamos a colocar mx para verificar los servidores de email y colocamos, por ejemplo, google.com, ¿sí? Vean que allí ya nos está dando pues todas las respuestas del email mailexchange.rob. No solamente de Google, también podemos verificar otro dominio. Podemos en este caso verificar, por ejemplo, cisco.com para verificar acá. Vean que ahí están los servidores email de Cisco. Vean cómo me lo está mostrando acá. Si yo, por ejemplo, puedo hacerle también un ping a este servidor, esta es una búsqueda pues de registro DNS. Por ejemplo, aquí me está dando la dirección de este servidor que está acá. Simplemente yo lo voy a poder copiar y voy a hacer un pin para verificar. Acá lo voy a pegar y vean que aquí me está devolviendo la dirección IP de ese servidor. ¿Ve? Podemos hacer esto mismo pero ahora utilizando, en vez de utilizar MX, vamos a utilizar PTR a Cisco, y ahí está mostrándome que el servidor primario
es ns1.cisco.com. También podemos verificar los registros de nombres. Colocamos ese mismo comando, pero acá en vez de ptr vamos a colocarle ns, ¿sí? Vean que ahí me está dando los registros de nombre, los nombres de los servidores, ns3.cisco.com. Puedes aplicar este mismo comando para verificar el servidor SOA para un determinado dominio. En vez de colocar acá ns, lo borra y coloca SOA, ¿sí? Y allí te va a dar cuál es el servidor primario, que en este caso es el primero. Ya habíamos verificado este mismo servidor, el ns1.cisco.com. Por ejemplo, con este mismo comando, vamos a aplicar acá vamos a limpiar un poco acá y vamos a aplicar este mismo comando ns lookup y sencillamente podemos colocar acá la dirección IP que en este caso queremos verificar. Voy a verificar a qué dominio pertenece y vean que ahora me dice que el ns2cisco.com pertenece a esa dirección IP. También me han consultado bastante cómo saber la dirección MAC de mi equipo. Con el CMD la podemos saber y de manera muy sencilla, simplemente colocando el comando getMAC. ¿Sí? getMAC simplemente nos va a mostrar las direcciones MAC de cada uno de nuestros adaptadores de red. Pues podemos utilizar el mismo comando getMAC, pero en este caso podemos agregar barra y la letra B. ¿Sí? Vean cómo nos muestra ahora la cosa un poco más detallada. El siguiente comando que te voy a mostrar hace un seguimiento para darte información sobre el sistema de energía de tu computadora. Y esto quizás aplica un poco más a las computadoras lacto, que quizás le está fallando un poco la parte de energía. Este es uno de los comandos que necesitas tener privilegio de administrador para aplicarlo, ¿ok? Por eso fue que inicié el CMD como administrador. Pues colocas el comando power cfg barra energy. ¿Sí? Barra energy. Simplemente vamos a iniciar este comando. Vean que dice observando el comportamiento del sistema. Ustedes van a ver algo muy importante que nos muestra acá. Ok, acá ya ha dado toda la información. Vean que dice se encontraron problemas de eficiencia energética. Vean lo que da en mi compu. Dice que hay 19 errores, 6 advertencias, 37 informativos. Vean lo más importante de esto. Te dice vaya a esta dirección para mayor información. ¿Ve? Esta dirección que está acá. Simplemente tú, por ejemplo, copias esta dirección, te vas a tu navegador. Debo aclarar algo, no necesitas internet para hacer esto, ¿ok? Tú simplemente pega eso, ve que es una dirección local de tu PC y das enter. Pues aquí te va a mostrar toda la información de tu PC y todos los problemas que ha encontrado a nivel de energía. Si tienes algunos problemas con tu disco, puedes resolverlo con el comando checkdisk barra F y también con el comando checkdisk barra R. Eso para resolver cualquier problema que puedas tener con tu disco duro. Hace análisis del disco duro y resuelve pues algunos quizás sectores que pueda tener dañado. Intenta repararlos, ¿ok? El siguiente comando examinará todos los archivos del sistema protegido y reemplazará los archivos dañados con una copia en cache ubicada en una carpeta. Simplemente coloca el comando sfc, colocas scan y das enter. Ahí pues simplemente va a realizar pues un examen, ahí va haciendo las comprobaciones. Yo en general voy a detener esto. Ya sabes lo que hace este comando. Vamos a limpiar acá. El siguiente comando que te voy a mostrar hace un reporte de la red inalámbrica Wi-Fi, ¿sí? Por ejemplo, colocas el comando net, colocas el comando next, colocas WLAN, colocas show para mostrar y colocas WLAN report. Vamos a esperar. Vean que aquí te muestra todo lo que ha consultado, todo lo que ha ejecutado y vean así como la otra te mostró como hicimos con la energía, te muestra también el link para que puedas ir directamente a una parte HTML y puedas buscar este reporte. Con este comando te va a mostrar el estado de cada una de las interfaces. Colocas el comando next, sh, interface, show, interface. Y ahí te muestra pues el estado de todas las interfaces. Todas las interfaces me refiero a los adaptadores de red. Vea que acá te dice los adaptadores que están habilitados y los adaptadores que están deshabilitados. Y por último, un comando que te va a mostrar todas las direcciones IP de los servidores DNS. Voy a limpiar acá. Simplemente coloca el comando next sh, colocas interface IP show DNS server. Allí te va mostrando todas las direcciones de servidores DNS.
Puedes verificar con esos comandos diferentes funciones dentro de tu rec. Voy a agregar esta información, todos estos comandos que he aplicado acá, los voy a agregar también a mi canal de Telegram. Así que estén pendientes por allí. En la descripción de este video te dejo también el link de mi canal de Telegram para que vayan al canal. Pues voy a estar agregando esta información en tipo imagen, ¿ok? Así que nos vemos en la próxima. Chao.